Ahora, si es texto puro sin formatear, puedes hacer tus propios algoritmitos ahí para interpretarlo correctamente, o puedes buscarte una librería si está formateado a algún estándar como XML o JSON, que son los más típicos, o ya hay en la mayoría de los lenguajes hay librerías para interpretar eso, así que es lo mismo, ¿no? Ya, vamos, así que no, eso no te va a limitar el hecho de utilizar. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Hay o no hay? ¿Se entiende? Eso está hablando del archivo texto que estamos teniendo de la parte de tu browser, que es lo que vamos a utilizar como input en la parte de Hadoop para lo del análisis, digamos, ¿no? Bien, entonces, bueno, para hoy día teníamos que ver, primero comencemos con minería de datos y las principales técnicas de las cuales ya habíamos hablado a grandes rasgos, pero que hoy día la idea era profundizar un poco más en esas técnicas. A ver, comencemos con Erika Nota. Erika Nota. Presente, ingeniero. A ver, cuéntenos cómo son el asunto las técnicas de minería de datos, qué averiguó, qué hay, qué algoritmos, en qué se aplican. Bueno, yo investigué sobre minería de datos, que hay tres tipos de técnicas: las técnicas predictivas, técnicas descriptivas y técnicas auxiliares. Las técnicas predictivas son los algoritmos genéticos, clasificación de ad hoc, discriminante, árboles de decisión, redes neuronales, regresión lineal, el modelo estadístico, agrupamiento, análisis de varianza, prueba, chi cuadrado, análisis discriminante, serie, inteligencia artificial, sistemas expertos y sistemas inteligentes. En las aplicaciones de la minería de datos está el comercio y banca, medicina. No, claro, en realidad en cualquier área puedes aplicar minería de datos, no vas a pillar una en la cual no se pueda aplicar, sino cada técnica, en qué casos las aplico, es la idea, ¿no? Ah, mira, si tengo una técnica de clasificación, ¿para qué casos se aplica? ¿Para qué me sirve una técnica? Porque básicamente cuando tengo un problema en esto y que voy a aplicar alguna de las técnicas, lo primero que debo saber es cuál es la que aplico, pues, ¿no? Si hay un montón, ¿cuál es la que aplico? Entonces, lo primero que hay que entender de las principales técnicas es cuándo se aplican, por qué se aplican, a qué tipo de problemas se aplican. Obvio, no en términos tan genéricos como que para qué área se aplica, obvio que para cualquier cosa la puedes aplicar, pues minería de datos, ¿no? Desde la astronomía hasta el comercio, digamos, ¿no? Puedes aplicarlo, ¿me entiendes? Así que no hay una área específica que pueda decir, en esta no se ocupa, ¿no? En todas se pueden ocupar, ¿no? Por eso no vamos a cosas tan genéricas, es algo específico. Si yo tengo agrupamiento, ¿para qué lo ocupo? ¿En qué casos ocupo? ¿Cuándo ocupo? ¿Por qué ocupo? ¿Se entiende la idea? Primero hay tres cosas que hay que entender bien. Ya le dije, no es suficiente con nombrarlas, porque ahí están en los libros, las puedes nombrar y te las puedes aprender de memoria. Lo que importa, por eso le dije, concéntrense quizás no en todas las técnicas habidas y por haber, porque pueden haber bastante ahí, digamos, ¿no? Sino por lo menos en las principales, en las que vamos a tratar de profundizar, que tienen que ver con las tres técnicas principales en este negocio, que tienen que ver con clasificación, asociación y agrupación, que son las más básicas, digamos que en casi en todas las herramientas de minería de datos están presentes, ¿no? Ahí. Y luego, una vez sepa cuándo, de qué se trata cada uno de ellos, ver cuándo, por qué, cómo, dónde la puedo aplicar esas técnicas. Esa es la idea de hoy día. ¿No? No otra vez nombrarla, porque esa idea está, ya sabemos que está ahí, ponen apenas la palabra y le salen todo. Y lo que quiero es ver que entiendan en qué consisten esas técnicas y cómo puedo aplicarlo, en qué casos puedo aplicarlo. ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero, se entiende. Ya. A ver, Erika, de una de ellas, a ver, una de las técnicas, trate de explicarnos de qué se trata, para qué sirve, cómo la puedo aplicar. No es necesario de todo, de una nomás, de esas que investigó, a la que más le entendió.
¿Qué pasa? Ninguna. Ninguna. Árbol de decisión. Y a ver, cuéntenos de qué se tratan los árboles de decisión, que es una técnica de clasificación, en realidad, el árbol de decisión. Es utilizado para el ámbito de inteligencia artificial, construcciones lógicas, o sea, diagramas de construcciones lógicas. Sirve para categorizar y representar. Ya, Erika. A ver, vamos a ver otro compañero. A ver, Gisan López. Buenas tardes, ingeniero. A ver, Gisan, contanos. Sobre técnicas de sobre minería. Las técnicas de minería de datos y una por lo menos explicando en qué se trata, para qué sirve, dónde se aplica. Ya, en técnicas de minería de datos investigué que hay las redes neuronales, los árboles de decisión, los modelos estadísticos de agrupamiento, algoritmos jerárquicos, reglas de inducción. Sobre los árboles de decisión, como decía la compañera, se trata de un modelo de predicción que se utiliza sobre todo en el campo de inteligencia artificial, a partir de una base de datos en donde se construyen los diagramas de construcciones lógicas. Esta técnica es un sistema similar a la predicción, que está basado en reglas que sirven para la representación de una serie de condiciones. Otra técnica sería las redes neuronales. A ver, vamos a ir por ahí, ya que has explicado algo coherente dentro de eso. No está bien, no lo entienden todavía en profundidad, digamos, o por lo menos ni siquiera en profundidad, en el nivel que deberían entenderlo, ¿ya? Sí. Pero porque simplemente están repitiendo algo que por ahí están leyendo, que por ahí leyeron, digamos, ¿no? Pero sí, uno se da cuenta que no entienden en realidad bien, porque obvio mezclan cosas que sí son verdad con cosas que no son, digamos, ¿no? Porque obvio a veces la memoria le traiciona o están medio leyendo un pedacito de aquí, otro pedacito por acá, digamos, ¿no? Pero a ver, lo que sí es correcto es obvio que la árbol de decisión, una técnica, se llama las técnicas de clasificación, son algoritmos de clasificación, ¿sí? Y que obvio son del tipo predictivo, digamos, ¿no? A ver, ¿en qué podemos aplicarla? La otra vez le di un clásico ejemplo de esto. Yo podría tomar, digamos, muchos datos de esa vez que hicimos con el PCA, por ejemplo, ¿para qué? Yo puedo... ¿Lo tomaron alguna vez el examen ese de las pruebas psicotécnicas, no es que le hacen tomar? Sí, sí. Entonces, si por ejemplo vos agarraras de miles de que ya han pasado por esas pruebas psicotécnicas, digamos, ¿no? Tomaras esa base de datos de esos miles de personas que la tomaron, los resultados que se obtuvieron, podías encontrar podías implementar una solución predictiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, alguien se conecta a una página, alguien que quiere entrar a la universidad, ¿y qué podías con esa base de datos vos ofrecer como predicción, como si fuera adivino? Tú le dices, a ver, ¿de qué colegio venís? ¿Cuánto es? ¿Qué tiempo te gusta estudiar? A ver, mira esto, responde esto, una especie de test. Y después de que termine el test, le podrías hacer un modelo predictivo y decir, bueno, tu probabilidad de salir de esta carrera o graduarte en esta es tanto por ciento. ¿Me entiendes, no? O sí, no sirves para esto, o sirves para aquello. Digamos, estás creando un modelo predictivo, le estás diciendo, es como que en vez de que vayas con qué es lo que hace el que te toma el test, es como que toma esos datos, los evalúa y te dice, vos servís para esto, o vos servís para aquello, o te puede decir, vos tenés probabilidad de salir en esta carrera o no, digamos, ¿no? Es como si mirara el futuro en base a los datos que ha capturado de ti, evaluar en función a miles de otros similares a vos que hicieron esto y que obvio lograron salir o se truncaron en medio camino. Entonces el modelo te dice, mira, la mayoría de la gente que vino a la universidad que tenía similares características a ti, les fue bien y logró graduarse.
O al revés, te puedo decir, la mayoría de la gente que tuvo iguales condiciones que tú, dejó la universidad, nunca terminó la carrera. Entonces, tu probabilidad, dado los valores que tienes actualmente, es de tanto por ciento para este. A eso se llama un modelo predictivo. ¿Entiendes? Lo usan mucho también en las compañías de seguro, los modelos predictivos. Por ejemplo, viene alguien, le mete los datos, qué hace, qué edad tiene, si fuma, si come, si pesa tanto. ¿Entiendes? Toman esos datos y los obvio los clasifican, digamos, ¿no? Con el millones de datos que tienen de otras personas. Y bueno, y el software le sale cuán probabilidad que el tipo, por ejemplo, si es un seguro de vida, qué probabilidad que se muera este tipo y tenga que pagarle el seguro. Entonces, de acuerdo a esas probabilidades, calculo el valor de su póliza. Mira, vos no tenés mucha probabilidad de morirte, entonces va a ser barata tu póliza, o en el caso de vos tenés mucha probabilidad en lo que trabajás, por lo que haces, por lo que comes, por tu salud, de que te vayas a morir en medio de la cobertura del seguro, y por lo tanto te voy a cobrar más caro, o simplemente no quiero dártelas porque es riesgoso dártelas vos. ¿Me entiendes? Porque lo más probable es que me pagué 2 meses y después tenga que pagarte $1 millón porque te enfermaste o te moriste, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y utilizan modelos predictivos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces a eso se refiere Entonces, ese día tienes que entender en qué tipo de situaciones o casos puedo aplicar esto, entender de qué se trata, eso es lo que espero. Obvio, no con todas las técnicas, porque como son hartas, quizás pero por lo menos con las básicas, que entiendas bien y no repitas como loro simplemente lo que lees por ahí, o que simplemente dependas de lo que puedas recordar para ¿no? Sino que lo entiendas y lo puedas explicar en tus palabras y se dé cuenta uno que sí le entiendes lo que estás haciendo, y luego cuando se te plantea un problema en el cual puedas aplicar algo de esto, sepas qué podrías aplicar, digamos, ¿no? Vamos a ver, veamos otra persona. Liz Cáceres. Liz, a la una. Sí, ingeniero. A ver, cuéntenos qué hizo. Bueno, ya los compañeros mencionaron las técnicas que hay. A ver, un ratito, dice que alguien... habían visto 4 de ahí esperando ya. Ya, entonces, en las aplicaciones en relación a las técnicas, yo estaba viendo más que todo lo de las predicciones que se puede hacer, como dijo usted, en varios ámbitos, en sí en todo. Y puede ser uno en el marketing, ya que se puede analizar los datos sobre los envíos que se hacen por correo de publicidad para identificar el segmento más apropiado para realizar otros nuevos marketing, publicidad. Ya, a ver, no está hablando de un modelo predictivo, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? En esencia ahí, digamos, está encontrando un patrón, un modelo descriptivo, ¿no? Ya hablamos de agrupamientos ahí, no sé si está mezclando un poco de cosas o trata de explicar algo por ahí, a ver. Sea concreta, ¿cuál es la técnica en la que vio que le entiende mejor? O ya no hablemos de árboles de clasificación, digamos, ¿no? Sino otra técnica, o ya hablamos un poco por lo menos de esa, sino de las otras técnicas que hay, cuál fue la que le entendí y trate de explicarme o lo que entiende usted de esa técnica, ¿no? A ver, otro... por ejemplo, sería en también he visto varios ejemplos que decían la detección de fraudes en distribuidores de una empresa. Más o menos que se puede hacer. Ya, está bien. Ahí es igual predictivo, pero ya normalmente utiliza reglas de asociación, también agrupamientos ahí, digamos, ¿no? Pero a ver, explíqueme cómo puedo aplicar en ese caso.
Vamos, Liz. Bueno, en ese caso, en la detección de fraude, sería, yo creo, ver los datos en sí contable, porque más que todo he visto que en esa área hay un poco de falencia. Podría recabarse los datos en relación a eso y entiende lo que está hablando, parece que no está entendiendo. A ver, ¿qué ocurre? Digamos, yo, por ejemplo, he implementado muchas interfaces con sistemas de pagos electrónicos. Entonces, la mayoría, por ejemplo, cuando hace pagos con tarjeta de débito o crédito, tienen sistemas predictivos que tratan de predecir posibles fraudes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que cuando tú se genere una transacción, si el sistema detecta que puede ser un fraude, entonces detiene la transacción, la genera como una transacción errónea, además avisa al banco, avisa al usuario que hay posiblemente una posibilidad que esta transacción sea fraudulenta. Entonces, lo que hacen los sistemas, analizan las transacciones y se dan cuenta de que puede haber un problema, quizás no sea un problema, un fraude, pero sí, tratan de detectar y obvio bloquear en el caso de que se den cuenta que posiblemente haya un fraude para evitar robo. No es 100% fiable, quiere decir que en el 100% de los casos detecta, pero obvio a mejor calidad de los algoritmos inteligentes en esto, obvio los sistemas cada vez se están haciendo más inteligentes, más seguros, que intentan determinar eso. Por ejemplo, yo no hace mucho estaba probando una plataforma para pagos electrónicos, digamos, ¿no? Y metí mi tarjeta, digamos, hice unas transacciones y como eran pruebas, yo las estaba haciendo con el mismo monto, ¿no? Yo el mismo monto, digamos, ¿no? Y después de 4 transacciones, me la bloqueó mi tarjeta, ¿no? Entonces llamo a los encargados de la plataforma y le digo, ¿qué pasó? Me ha bloqueado la tarjeta. Me dice que el sistema te ha detectado como fraudulenta Y le digo, ¿por qué? ¿Cuáles son las condiciones? Mira, que era el mismo monto, hiciste varias operaciones seguidas con el mismo monto, con direcciones diferentes. Me dice, entonces el sistema seguramente por eso la detectó como fraudulenta y te bloqueó la tarjeta. Que no sigas haciendo transacciones con la tarjeta, ¿no? Entonces eso es lo que hacen ese tipo de cosas, ya sea de débito, crédito o transacciones bancarias. Por ejemplo, alguna vez, bueno, no sé si disponen de algunas veces algunos bancos ocurre una transacción y te preguntan, ¿usted acaba de hacer esta transacción? ¿Es una transacción correcta o quieres reportarla, digamos, ¿no? A veces yo compro con alguna tarjeta cosas en el exterior y algunos bancos me mandan un mensaje ese ratito, me dice, acaba de ocurrir una transacción en el exterior del país con su tarjeta. ¿Es correcto o no? Si yo le digo que no, la bloquean. Quizás alguien me está robando por alguna otra parte, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, eso es lo que hacen en esas áreas, digamos, ¿no? Y obvio, ahí normalmente se utilizan varias técnicas. ¿Cuáles creen que se ocupa para hacer ese sistema de detección de fraudes? Vamos, señores. Es para ustedes la pregunta. ¿Entendieron el contexto? ¿Se entiende? Hablen. ¿Qué mudos son ustedes, che? De nuevo la pregunta, ingeniero, por favor. ¿Entendieron el contexto, más o menos, cuál es el objetivo de estos sistemas de detección de fraude? Primera cosa. Y segundo, ¿ustedes qué técnica de minería de datos creen, o técnica, porque puede ser más de una, se podrían aplicar para detección de fraude en transacciones bancarias? ¿Sí? ¿Me entendieron o no? ¿Puede volver a clicar, ingeniero, por favor? Ya, a ver.
Ya, a ver, vamos a tratar de... A ver, se supone que ¿cuál es la idea de los sistemas de detección de fraude? Es que es estar vigilando, es como que tiene una base de datos de miles y millones de transacciones que se producen de forma electrónica. Obvio, ellos le aplicaron alguna técnica de minería de datos y obtuvieron conocimiento, como un experto. Y bueno, de todas esas transacciones que se hicieron, se ha generado un conjunto de reglas que dice que las transacciones correctas cumplen con estas reglas, las transacciones fraudulentas normalmente se ajustan a estas condiciones. Entonces, cuando se produce una transacción, la pasan por ese sistema, digamos, de reconocimiento, y ese sistema de reconocimiento la clasifica como una transacción correcta. ¿En base a qué? A ese conocimiento generado de millones de transacciones que se hicieron. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos 1 millón de transacciones que se hicieron y ya el sistema puede reconocer cuándo una transacción es correcta o cuándo posiblemente sea una transacción fraudulenta. Entonces cada vez que ocurre una transacción, como ya yo tengo, es como si tuviera un experto ahí, le mostrara, esta está bien, ¿qué te parece? Ah, sí, está bien, déjala pasar. Esta que no, esta parece rara, detenerla, ¿se entiende? ¿No? Pero obvio no es una persona, sino es un software que hace eso. ¿Se entiende el contexto? Ahora, la pregunta sobre ese contexto, ¿qué técnicas creen que se podrían aplicar para hacer un sistema de detección de fraude en ese contexto que estamos hablando? Buenas tardes, ingeniero. Sí, dígame, Isabel, ¿no? Sí. A ver, dígame. ¿Podría ser la regla de inducción? Perdón, no la escuché bien porque está como con un eco su audio. Sí, es que estoy grabando. Ah, un ratingo deténgalo pues para que no se genere el audio y después pregunte y después lo continúa, no va a pasar nada. ¿Ya ven? Se nos fue. ¿Qué pasó con...? Ah, ya volvió. Ya levantó la mano. A ver, Elizabeth. Isabel, ¿no? Isabel. Sí. Pudo... Ya. A ver, intenta hablar, pues ahí para sin el eco, trato de escucharle. A ver, o escríbalo lo que querías responderme en el chat. No correspondería a un método ese de inducción. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. Yo estaba pensando que tal vez sería como un árbol de decisiones. Sí, se puede aplicar, pero no es la única técnica. En realidad hay que aplicar varias para lograr hacer esto. Pero sí, es que bien. Entre como base podría ser, no diríamos, sí, cumple estas características, se va por aquí, si no las cumple, va por esta, si hay excepciones, se va por otro camino, ¿no es? Y sí, así. Sí. Lo que pasa es que es como si las clasificara yo las transacciones. Es como, imagínate que tengo 1 millón de transacciones y lo que hago, el algoritmo lo que va a hacer es clasificar y decir, bueno, esta es normal, esta es fraudulenta. Imagínate, tengo 1 millón de transacciones y va a salir que, no sé, 935,000 son correctas y tienen estas condiciones y, no sé, 65,000 no fueron fraudulentas y tienen estas condiciones. Entonces, la idea es que lo que va a hacer el algoritmo de clasificación es clasificar qué características cumplen aquellas que son normales y qué características tienen aquellas. Se van a generar reglas. Y entonces, aquellas que cumplan con las reglas de las correctas, se la va a considerar correcta. Aquellas que cumplan con las reglas de las fraudulentas, se la va a considerar fraudulenta. Entonces, es una posibilidad ahí. ¿Qué más? ¿Podrían ser la técnica de asociación, ingeniero? Sí, también se puede aplicar, digamos,
pero a ver, lo que quiero es si entienden en qué sentido se puede aplicar. Trate de explicarme cómo se ajusta una técnica de asociación a la detección. Porque bueno, es como le expliqué hace rato, en el caso de clasificación lo que hace es determinar patrones, reglas que permiten determinar cuándo es una transacción correcta o cuándo es una transacción fraudulenta. En el caso de asociación, ¿cómo se lo ve o cómo lo entiende? Por ejemplo, usted decía que había hecho bastantes transacciones, ¿no? Entonces, al ver que tiene más transacciones de lo normal, es algo fraudulento, entonces se puede asociar que es fraudulento. No. Ya. Ingeniero, pero o sea... Ya, a ver, otro. Dale, Gabriel. Gabriel, estás hablando, ¿no? Sí, pero bueno, esto sería más, digamos, como tratamos de predecir un evento que va a suceder, más que describirlo, digamos. Porque eso sería asociación. Por eso lo que hacen estas técnicas es tratar de adelantarse. Es como si pudieran predecir que esa es una transacción fraudulenta o que una transacción es, ¿no? Por eso se llama predictiva, ¿no? Sí, otra que encontré, bueno, que había investigado era de la regresión, digamos, como, o sea, si hay un antecedente, también usarlo, digamos, básicamente, ¿no? Sí, pero aquí no se aplicaría una regresión, ¿no? No es algo que se pueda aplicar. Está bien, lo de clasificación sí, lo de asociación sí, pero lo que quiero es que si se entiende el por qué sí, porque no se trata de solo, ay, la chunté, adiviné, no. ¿Entiendes por qué? No, me refería a sobre la actividad, sobre la propia transacción o la cuenta en cuestión, ¿no? Ahí, o sea, si fuera de manera individual, creo que se le podría aplicar o no, digamos. Sí, no, porque obvio, en cualquiera no es solo un dato al que se le aplica, pues son miles de datos que te dan una tendencia, digamos, ¿no? En el caso de regresiones lineales, exponenciales o logarítmicas o polinómicas, digamos, ¿no? Lo que hace es tratar de ver todo el conjunto de datos, qué función se ajusta mejor al y obvio, ya luego con eso puedes predecir en el futuro cómo se va a comportar. Es como cuando hacías una ¿no? En base al pasado, a los datos anteriores, digamos, ¿no? Pero en este caso, digamos, no se ajusta a la idea de detectar fraude, ¿me entiendes? Porque son, si quiere, valores que están más asociados a comportamiento, a patrones, que a tendencias de datos. Sí, puedes con eso predecir cuánto va a ser la venta el año 2000 tanto, pero es otra idea porque se basan en datos anteriores, en cómo se comporta la función. Entonces, si lleva el año 2021, ¿cuántas mis ventas? Puedo calcular como si fuera una función como esa, ¿no? Entonces, si el año era 10, mis ventas fueron 10.000, para el año 20, ¿cuántas es mi venta? De acuerdo a cómo se comporta la función, ¿no? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces, para este caso en particular, el que estamos hablando de detección de fraude, no es algo que se podría aplicar, ¿me entiendes? No, esa. Pero sí hay otras que se pueden aplicar, porque lo que estamos tratando de entender es qué técnicas podríamos aplicar y en qué sentido se las puede aplicar, digamos. Que entiendan el concepto básico, por lo menos, digamos, de por qué esta técnica funciona o qué trata de encontrar o qué trata de hallar, qué es lo que representa, para que un poco se entienda mejor por qué aplico esto, por qué me serviría esta técnica, ¿no? A ver, veamos otra vez de nuevo. En el caso de asociación, digamos, obvio voy a obtener reglas, pero ¿qué puedo tratar de ver? De todas las transacciones, por ejemplo, ¿se asocian a qué cosas? Por ejemplo, ¿qué tienen en común la mayoría de las transacciones fraudulentas? Por ejemplo, ¿a qué puedo asociar? Al lugar donde se produjo. Mira, si las transacciones son en el exterior, entonces hay probabilidades que sea una transacción fraudulenta. Si la transacción es nocturna, es tarde de la noche, por decir, puede ser que sea una porque nadie va y saca, digamos, ¿no? O no es común que alguien a las 3 de la mañana todos los días saque dinero de su cuenta, a menos que trabaje de sereno. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es que no solamente que a las 3 de la mañana el tipo está sacando dinero, sino que eso nunca lo había hecho. De pronto comenzó de sereno, entonces hay algo sospechoso, porque de pronto comenzó a sacar dinero a las 3 de la mañana, digamos, ¿no? Cuando años nunca ha sacado. Entonces, quizás sí, digamos, en ese día, no sé,
pero es mejor alertar y decir, no, hay algo sospechoso acá. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que en el caso de los algoritmos de asociación, puedo ver las relaciones, las asociaciones entre distintos elementos de la transacción? El horario en el que se lo hace, ¿me entiendes? ¿No es? El lugar donde se lo hace, el monto en que se lo hace, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces puedo tratar de buscar si hay una relación con lo que es una transacción fraudulenta. Y si ya las clasifiqué, acuérdense, puedo aplicar ambas cosas para mejorar mi algoritmo. Es como que con los algoritmos de clasificación ya dije qué características cumplen las que son fraudulentas y las que son normales. Y cómo puedo, y con las técnicas de asociación podía ver qué elementos comunes tienen esas cosas, digamos, esas transacciones fraudulentas. Están más asociados al horario, al lugar, de dónde, o el tipo de cuenta, o el tipo de comportamiento que tiene en general la persona, digamos, cuáles son si quieren, los patrones más predominantes en ese tipo de transacciones, para que me ayude a entender mejor, digamos, ¿no? Cómo detectar una transacción fraudulenta, digamos, ¿no? Y separarla un poco de aquellas que son no habituales, pero no son fraudulentas, digamos, como que pronto alguien, porque en una regla me diría si es en la noche y saca más de 100, digamos, ya fraudulenta, no, ¿me entiendes, no es? Porque quizás no es que sea, simplemente que a ese tipo un día se le ocurrió, pero sí, ¿me entiendes, no es? Un día se le ocurrió hacer eso y no por eso ya lo voy a detectar como fraudulenta. Entonces se pueden aplicar distintas técnicas para mejorar la calidad del análisis de la información. ¿Me captan un poco la idea? Sí. Digamos que sí o no. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, sigamos a ver uno más para terminar un poco. Ya no vamos a hablar de asociación ni de clasificación. A ver, veamos otro. Fernando Quiroga, Segovia. Fernando. Sí, ingeniero. Yo le puedo hablar un poco sobre las redes neuronales, sobre el algoritmo del perceptrón. Ya es el modelo más sencillo de redes neuronales. Sí. Sí, bueno, que yo lo estaba entendiendo más o menos con lo que te explicaba con el perceptrón, digamos, que este es un elemento que tiene varias entradas con un cierto peso cada una de estas entradas. Y dice que si la suma de estas entradas por cada peso es mayor que cierto número que ya le dimos, digamos, al perceptrón, entonces la unidad, o sea, de acuerdo al peso que tenga, va a decidir qué hacer, ¿no? Esta es como una unidad básica y también puede entenderse como si fuera una red neuronal, porque podemos tener en sí misma, porque podemos tener un montón de perceptrones relacionados entre ellos. Conectar. Una tiene entradas, pero la salida esa puede conectarse a la entrada de otro. Exacto. Puede tener varias entradas, una salida y esa salida relacionarla con otro perceptrón. Y este mismo peso que tiene cada una de las entradas, estaba pensando yo que podría ser dado por también otro algoritmo que es parte de los árboles de decisión, que sería el algoritmo ID3, que estaba viendo que este algoritmo se basa en un conjunto de ejemplos y lo que trata de hacer es encontrar una hipótesis o reglas dentro de este conjunto. Y de acuerdo a eso, forma una serie de tuplas de valores. Ya te cruzaste, ya está bien. Claro, pero estaba bien con los redes neuronales. Se le puede dar un peso. A ver, le voy a explicar un poco. Está bien, Fernando, luego sigues. A ver, le voy a explicar a la mayoría de la gente cómo funciona esto. No sé si entienden un poco la lógica booleana. Sí. ¿Se acuerdan de la lógica booleana? Obvio, en la lógica booleana solo hay o true o false, no existe o 0 o 1, pero en realidad entre 0 y 1 pueden haber infinitos valores, no hay tonos de grises en la booleana, ¿no? En cambio, en las redes neuronales sí, yo puedo tener no 0 y 1, sino 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, es como dice, le voy a dar pesos, digamos, a cada uno, a cada tipo de entrada, y obvio, en función del peso que tiene
voy a evaluar y voy a generar un resultado, ¿no? Entonces ya no solamente es sí o no, ¿verdad? Hay un medio sí, casi sí, más que sí, casi no, ¿me entiendes? ¿No? Como que casi cero, digamos, ¿no? Un poquito más que cero, a la mitad, digamos. Entonces puedo crear n valores entre el sí y el no, es como que pudiera crear, digamos. Porque obvio, tú sabes que eso es lo bueno del ser humano, digamos, ¿no? Que no es solo o 0 o 1, digamos, no razona solamente en función de 0 y 1. Entonces puede tener distintas entradas, digamos, ¿no? Y darle peso, y depende de la persona. Para unos puede ser tener más peso esta cosa y menos peso la otra. A ver, como te lo voy a explicar con un ejemplo que una vez una persona estaba tratando A ver, el ser humano, imagínate que tienes una novia y que obvio ves que tu novia está dándole un beso a otra persona, digamos, ¿no? Obvio, ahí, dependiendo de quién lo mire, le puede dar un beso. Alguien puede decir, no, no es importante, y otro puede decir, esto es súper importante para mí, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? O nada, más o menos o nada, o mucho, pero dependiendo de la persona, de la circunstancia, a veces no solamente ese. Si está en una fiesta sería diferente, si está, no sé, en un aula con o un salón, entonces hay un montón de variables que puede hacer la diferencia entre qué. En la lógica booleana es o sí o no, ya, o vives o mueres, básicamente, ¿no? En cambio, para eso desarrollar un poco las redes neuronales, porque el ser humano no razona necesariamente en un true o false, o sí o no, digamos, ¿no? Sino pueden haber infinitos valores que pueden cambiar la percepción del hecho que quiero analizar. Entonces, las redes neuronales, a eso ya no se llama lógica binaria, lógica booleana. Se utiliza una lógica que se llama lógica difusa. ¿Estamos claros? No, ustedes no han visto en la universidad eso, pero algún día alguien que vaya un poquito más allá va a ver lógica difusa, se llama, donde ya se entiende que no solamente para representar el conocimiento de la inteligencia humana no puedes trabajar solamente con el hecho de true o false, o verdadero o falso, digamos, ¿no? Sino tienes que ver que hay n posibilidades entre true y falso, digamos, ¿no? Para que el ser humano, de acuerdo a las circunstancias, la evaluación pueda evaluar y llegar a un resultado, digamos, ¿no? Y que esa evaluación puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, a las variables que hayas decidido. Entonces, por ejemplo, tú dices, en el caso de utilizar redes neuronales, dice, a ver, ¿qué variables vamos a tomar para saber si este es fraudulento o no? El horario que se hizo, el monto que se hizo, la dirección donde se hizo, el lugar donde se hizo, ¿me entiendes? ¿No? Así puedes poner todas las variables. Y le vas dando peso, digamos. Para la fraudulenta tiene mayor peso, no sé, el horario donde se lo hizo. ¿Me entiendes? En cambio, para las buenas, el peso es menor. ¿Me entiendes? Entonces le puedes dar valores ahí y tratar en base a lo que has clasificado ya en buenas y malas, entonces ves qué valores le asigna y ves qué resultados obtienes. Si va a ser buena o fraudulenta la transacción. Entonces, cuando llega una transacción, calculas el valor para cada entrada, lo pasas por las redes neuronales y te va a concluir si es buena o es fraudulenta, como lo haría un ser humano. A ver, pasame la transacción, la miro, mira, no, está sospechosa esta, ¿no? Ya no, pasala por acá, a ver, pasame la otra. ¿Qué es lo que hace tu cerebro en realidad? Toma varios valores, circunstancias, los evalúa, le da una para alguien. Lo bueno de las computadoras es que ya no varía, o sea, de acuerdo al estado de ánimo de la persona, ¿no? El computador siempre le diste el mismo peso, entonces si esa variable que tiene más peso sigue preponderando, va a salir el mismo resultado, pero a veces las personas, eso es lo malo que tienen, ¿no? Que de pronto ahorita sí, ¿no? Le pareció, como decía ese profesor cuando nos dio ese ejemplo del enamorado, digamos, ¿no? Ahorita es como, le di un superpeso al hecho de ese y en otro momento no le tomé ninguna importancia. O Juan, para él se le acabó el mundo, en cambio para Pedro fue como si nada, ¿se entiende? Entonces, puede variar ahí. En el caso del computador, oye, no es tan variante porque si le das peso a cada cosa, siempre va a asumir esos mismos pesos. Aunque puedes utilizar lo que se llama algoritmos genéticos también para variar esos pesos,
de una forma aleatoria, pero consciente. ¿Qué quiere decir? No sé si entiende un poco de algoritmos genéticos. ¿Algo? Señores, ¿sigue ahí? ¿O me caí? Nunca había escuchado ese término. Ya. Hay una área del se llaman algoritmos genéticos. Lo que hace, se desarrollan algoritmos que evolucionan en el tiempo, como supuestamente evolucionamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Toma individuos, los muta, los hace reproducirse como si fuera en la vida natural, digamos, como los mezcla los algoritmos, y de ahí escoge los que mejor resultado o los que mejores solucionan el problema. Y entonces, como lo que dice en la evolución, van sobreviviendo los mejores, y obvio van desapareciendo. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que hace? Es como si tuvieras neuronas, y las neuronas, las que mejor solucionan el problema, van sobreviviendo, y las otras las voy desechando, aquellas que no me dan un buen resultado al final en la evaluación. Por ejemplo, aquellas reglas que terminan siendo malas y van mal clasificando, entonces las voy desechando, como que ya no las hago reproducirse más y le van muriendo ya. En cambio, las reglas que me dan mejores resultados, que cada vez le aciertan, si quieren la chuntan, entonces esas las voy conservando y las voy cruzando con otras reglas que acabo jugando, digamos, hasta que llega un punto que son tan buenas para predecir o resolver el problema, digamos, ¿no? Que ya parece como si fuera un ser humano inteligente para hacerlo. ¿Se entiende la idea? Entonces hay varias cosas que se pueden combinar ahí, pero bueno, las redes neuronales son uno de los primeros intentos del ser humano de simular más allá de la lógica booleana, digamos, el comportamiento del ser humano, que es mucho más variable que la idea básica de la lógica booleana. Porque tú ahorita, si quieres, todo lo que haces está basado en la lógica booleana, todos tus programas no haces nada. Si lo haces correr 1000 veces tu programa, 1000 veces o 1.000.000 de veces, para ser exagerado, siempre a la misma entrada, siempre va a generar la misma salida. ¿Me entiendes? ¿No? En las redes neuronales puedes hacerlo correr 1.000.000 de veces y no va a generar siempre la misma salida. ¿Se entiende? Puedes generar salidas diferentes. ¿Se entiende? Como ocurre con los seres humanos. ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Por qué? Porque depende de la circunstancia, el valor que genera eso podría ser diferente. Entonces, estamos no tan variante como el ser humano, que a veces no varía en función de la entrada, sino del estado de ánimo. Hay un factor extra, digamos, ahí, que no tiene que ver con lo que estoy analizando, sino con la situación del ser humano, y por eso lo hace a veces más volátil o más variable el Pero bueno, lo que intentamos con las redes neuronales es simular ese comportamiento, que no es predecible. ¿Me entiendes? Como en el caso del booleano, siempre es predecible, ¿sabes? Es como si vieras un árbol, si entonces ya sabes que si el input es sí o sí va a terminar acá, no importa lo que haga. Con las redes neuronales podrían terminar en distintos de acuerdo al valor que le asignas en ese momento a cada entrada. ¿Se entiende la idea? Y si lo combinas con algoritmos genéticos, puedes hacerlo que las redes que mejor se desempeñan sobrevivan y las otras vayan desapareciendo, ¿no? Que es lo que hace, que es la teoría en general que están desarrollando ahorita en la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo bueno de las computadoras? Que puedes lo ponen a una máquina a aprender horas y horas, días y días. Lo que a un ser humano le tardaría años aprender, a una máquina le tarda minutos en aprender y genera una red neuronal potente, digamos, ¿no? Es como si la pusieras, comenzar a aprender. Entonces, por ejemplo, se hacen motores de juego que aprenden. Entonces, es como si comenzaran y no saben jugar y de a poco van aprendiendo a jugar. Y después de, no sé, 10 millones de interacciones jugando la máquina consigo mismo, aprendió el juego, digamos, ¿no? Y lo sabe tan bien que ya no hay un ser humano que le gane. Porque ha generado una red neuronal, digamos, extensa, donde aprendió toda la gente y ya es difícil que el ser humano le gane, digamos, ¿no? Eso es lo que han hecho actualmente con la inteligencia artificial en algunos juegos, como el ajedrez, por ejemplo. Ya hace más de 20 años que no hay un ser humano que le gane a la computadora en jugar ajedrez, digamos, ¿no?
¿Por qué? Porque ya han generado, digamos, una inteligencia artificial en esa área que ya el ser humano no le gana a la computadora, ¿no? Porque obvio excede las capacidades que tiene, o por lo menos en la versión 1.0 del ser humano. ¿Nos entendemos o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya ver, veamos, entonces hay 3 técnicas para terminar esto. Tienen que repasar, leer, preguntar, analizar, porque si no, no tiene mucho sentido. Yo sé que ustedes son del copy-paste print, digamos, ¿no? Y ni lo leen a veces, y obvio eso, cuando ya toca el examen, por eso es que dan tan mal examen cuando en teoría deberían dar un buen examen, porque son temas que lo hemos revisado durante semanas, en teoría lo han visto parte por parte, lo hemos analizado, pero obvio, solo se ponen a estudiar el día que le digo mañana el examen, digamos, ¿no? Y obvio, ahí sale lo que sale, pues no, porque en realidad nunca lo es. Entonces, hay 3 técnicas que nos interesa estudiar en profundidad: las técnicas de clasificación, asociación y agrupamiento. Entonces tenemos que entenderlas, esas técnicas, cuándo se aplica, para qué se le aplica, qué toman como entrada, qué generan como salida, digamos, ¿no? Ese es el objetivo de esta parte del análisis, digamos, ¿no? Que queríamos hacer hoy día, pero bueno, por lo que me doy cuenta no han leído mucho en profundidad eso, solo aprenderse algunas cosas de las técnicas, nombrarlas, pero no entenderlas todavía, ¿no? A ver, vamos a ver antes que se nos acabe el tiempo la otra parte que era el MapReduce, que me interesa que lo entiendan también, digamos, ¿no? A ver, veamos con alguno de sus compañeros, a ver, vamos a irnos al final, a ver, Zambrana Rosario. Zambrana la 1, Zambrana la 2. Come Zambrana, escriba si tiene algún problema o hable, porque si no la voy a sacar del aula y le voy a poner Serapio en su trabajo. A la 1, a las 2, nada, a las 3, bueno, ni modo, Zambrana. Ya, llegamos con Víctor Zambrana, otro Zambrana. Víctor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. A ver, contame, MapReduce, ¿qué has visto? Ya, a ver, según lo que vi, el MapReduce es un paradigma de procesamiento de datos, el cual, bueno, como su nombre lo indica, está dividido en fases, que son el mapeo y el reduce. Ya, ¿para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Sirve de apoyo a lo que es el Hadoop, y el cual también puedo mencionar sus fases si gusta, del MapReduce. Ya, a ver, vamos, todo lo que sepa. Ya, a ver, la fase maps es donde se ejecutan las subtareas, que son llamadas también mappers. Estos son los que se encargan de la generación de pares de claves de valor, agrupan, ordenan y transforman los datos originales. También está luego lo que es la fase shuffle, shuffle. Y este es como un proceso intermedio en donde pasa de transición a lo que es el map y el reduce. Ayuda a recoger los que son los datos y luego también ordenarlos de manera que son convenientes para el procesamiento y la fase reduce. Y luego tenemos lo que es la fase reduce, el cual se encarga del gestionamiento y la agregación de valores producidos por todos los mappers que se generaron al principio. Esas serían las 3 fases. Ya, a ver, sí, parece que lo has mirado algo, pero no sé, no me da la sensación todavía que no lo entiendes bien. A ver, ¿me puedes dar un ejemplo? ¿Cómo se lo puede aplicar? No sabría cómo explicar esa parte, ingeniero. Ya, ahorita lo vamos a ver, veamos otra persona, a ver, uno de en medio. Limachi Ana.
Limachiana. Limachiana está a la 1, a las 2. ¿Está o no está? Alguien escribió acá. Limachiana. Nada. Bueno, la vamos a sacar entonces. Ya sigamos a ver. Otro más en medio. Oliver Carranza. Oliver. Oliver. Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver, Oliver, contanos del MapReduce. Del MapReduce, no he investigado mucho, ingeniero, he investigado más sobre los algoritmos de minería de datos. A ver, ¿qué investigaste? A ver, contame. Sobre los algoritmos, que hay el algoritmo de árbol de decisión, que hay el algoritmo también de K-means, que es el de agrupar en bloques. Sí, K-means, el vecino más próximo. ¿Ustedes lo vieron? No sé si en alguna materia vieron lo del vecino más próximo. Sí. Es un algoritmo clásico de agrupamiento. Sí, agrupación de datos que se relacionan en común. También existen los de vectores de soporte. Que igual estas son para predecir, o sea, más que todo entre dos posibles opciones, algo así. Sí, sí. A ver. También hay y hay los otros algoritmos que son, o sea, los más importantes creo que son el de árbol, el K-means, que es el que separa en bloques, el de vectores, y el de vecino más cercano también, KNN creo que es ¿Qué cosa? el de vecino más cercano, el KNN. Claro, K-means, sí, el vecino más próximo, más cercano, era el que estábamos hablando ahorita. Uh-huh. Este es un algoritmo, ¿no? De lo que se llaman las técnicas de clasificación, de agrupación, de clustering. Ya, pero bueno, estábamos viéndolo ya lo del MapReduce. A ver, solo quería ver qué había para ponerte algo de nota en tu porque no había. Ya, pero tienes que leer y eso es lo que no está en ¿no? A ver, para terminar, porque ya se nos fue la hora, a ver, tienen que trabajar más el asunto de las técnicas. En el caso de MapReduce no es tan compleja, digamos. La idea es que tomas la entrada, los múltiples entradas y lo descompones para su procesamiento en paralelo, digamos. Y obvio, para que después lo puedas volver a unir, creas un esquema de pares. En realidad lo que hace el mapa es descomponerla en key-valor, una clave y un valor para que después lo puedas volver a hacer el merge, ¿me entiendes? ¿No? Juntarlo de nuevo, digamos, ¿no? En realidad lo que va a hacer es tomar la entrada, descomponerlo, digamos, para que lo puedan procesar en paralelo. Una vez obtienes, los procesas, los transformas los datos, puedas volverlo a unir, a mezclar, merge, se llama ahí, ¿me entiendes? ¿No? Para luego ya generar la salida, digamos.
puede ser un archivo, una base de datos, ¿se entiende? ¿Siguen ahí? Sí. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Entonces vamos a aplicar esa técnica nosotros, digamos, para poder procesar nuestros archivos, ¿no? Luego transformarlo, generar, digamos, información, luego volverla a unir. Si quieren en el contapalabras, ¿qué cree que se hace en el map? ¿Se acuerdan del contapalabras? Ahí está utilizando map reduce. ¿Qué creen que se hace en el map y qué creen que se hace en el reduce del cuentapalabras? En el map le pondría código a todas las palabras y luego juntaría... No, lo que hace en el map es descomponer el texto en un montón de palabras y asignarle un key a cada palabra. ¿Entiendes? Y en el reduce es donde las vuelve a mezclar y las une las que son iguales. Mira, ¿cuántas olas habían? 5. Ya, guardá que hay 5 olas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como las 5 olas tienen el mismo key, se unieron, porque son la misma. Ingeniero, ¿y de qué lado estaría la lógica del ordenamiento de los datos? ¿Del lado del mapeo o del reduce? En el mapeo, digamos, vas a descomponer las palabras, las puedes ordenar, digamos, ¿no? Y allá las vuelves a unir y a agrupar, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo agrupar que ordenar. ¿Se entiende? Sí, por eso me refiero al ordenamiento, entonces debería ir en la parte del map, ¿no? Y en el reduce... Sí, en el map va, en el map. ¿Vamos? ¿Siguen por ahí? Sí. Ya tienen que leer un poco más. Ustedes solo están copiando las cosas de internet, pero no las están leyendo, estudiando. Y obvio, por eso es que cuando pasamos la clase nadie pregunta, no tienen dudas normalmente, porque no lo han leído. Obvio, si lo leyeran tuvieran dudas, porque hay cosas de esto, por ejemplo, que no se le entiende a la primera lectura. Tienes que leer bastante o varias veces o irte a otras lecturas para terminar de comprender, digamos, ¿no? Con la primera normalmente no le entiendes, digamos, ¿no? Por lo menos en el nivel de comprensión que necesitarías entenderle para poderlo luego aplicar. Pero ya lo vamos a hacer y ahí van a sufrir otra vez cuando tengan que hacer esto, digamos, ¿no? Porque ya lo he visto varias veces esto, como no le entienden cuando es un trauma hacerlo funcionar esto, digamos, ¿no? Pero ya vamos a ir avanzando en este tema. A ver, anótense para la siguiente clase para ir terminando la parte teórica, porque acuérdense, tenemos luego un examen. El miércoles vamos a ir avanzando un poco en el proyecto, vamos a ver. Para el día viernes, digamos, porque quiero una vez que espero que ya para el miércoles estén todos los grupos, porque ya se les va a dar un trabajo en grupo, en realidad, digamos. Se supone que, ¿qué es lo que han hecho ahorita entre grupos? Ya obtuvieron los archivos fuentes, ¿me entiendes? Que se supone que son ya instalamos de manera independiente el Halo, ya hicimos correr, ahora ya tenemos en teoría el archivo original, los archivos fuentes que vamos a procesar. Entonces el miércoles vamos a aplicar MapReduce al tema para procesar esa entrada, ¿sí? Estamos para procesar esa entrada. Entonces el miércoles vamos a darle el primer trabajo ya en grupo de la primera se supone que ya hasta ahí tenemos todo. Ya tenemos la información que vamos a procesar. Vamos a mirarlo un poco, cómo es, qué datos necesitamos interpretar, qué datos vamos a mapear, si quiere, qué datos vamos a mapear de lo que hay, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces el miércoles vamos a hacer y para el viernes vamos a seguir con los temas teóricos, un poco repasándolos, digamos, ¿no? Vamos a ver sobre Data Warehouse. Entonces para el día viernes, para el otro lunes, digamos, porque el viernes no hay clase, para el otro lunes vamos a ver sobre Data Warehouse, ¿ya? Anótense. Entonces el miércoles vamos a hablar del proyecto y el primer procesamiento que vamos a hacer, y el próximo lunes, digamos, vamos a
y vamos a trabajar sobre el tema. Un día como hoy, digamos, no vamos a trabajar el tema de Data Warehouse. ¿Se entiende? ¿Saben cómo se escribe Data Warehouse, no? Sí, ingeniero. Porque a veces los estaban escribiendo otra cosa. Ya, bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque nos despidamos, porque ya se había pasado el tiempo. Señores. No, ningún ingeniero, todo está claro. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. No se olviden de terminar de armar los grupos y el miércoles ya vamos a dar el trabajo sobre Hadoop con toda la información esta que ya tenemos. ¿Listo? Nos vemos. Nos vemos.